El buen juez por la casa empieza y la casa de los jueces mexicanos, al parecer, apesta. Así el tono y las acusaciones que surgieron el día de hoy de la conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum y el portavoz de denunciar la putrefacción de la casa de los jueces, pues fue Omar García Harfuch con este mensaje. Lamentablemente también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además de 27 traslados de... Básicamente, duro y a la cabeza de quien llevó a cabo la reforma judicial que terminó con esa casa de togas y jueces, pues, criminales, por decirlo menos, o cómplices de los criminales. La conferencia no se nombró directamente a Zedillo, pero los comentarios que empezaban a darse ya con las preguntas y las respuestas, cuando directamente le dicen a Claudia Sheinbaum cuál es su opinión de esto que está ocurriendo, ella dice que tiene que quedar muy claro que eso que se llamaba el sistema judicial independiente, al servicio de la gente o al servicio de la democracia, como ha estado argumentando el cabeza de esa reforma, que es Ernesto Zedillo Ponce de León, que, como bien recuerdan, en 1994 decide llevar a cabo esta reforma judicial pues profunda, porque llegó siendo un presidente débil, sustituto de Colosio, que sí gozaba de popularidad, pero él, como lo único que había ahí de, pues no quiero decir que de moronas ahí, de las obras que habían quedado, pero sí eran las obras que habían quedado, porque era de los pocos que cumplían con el requisito de no estar en el gabinete, y Camacho, que era su adversario, el adversario de Colosio, pues evidentemente no podía salir favorecido por esa decisión. Y entonces, en esa debilidad, el primer gran paso que da Zedillo es: déjenme quitar a todo este sistema judicial, déjenme, yo voy a nombrar, no, de verdad, es que aunque dice que no, a nombrar a todos los jueces, y ustedes saben que lleva una semana a través de este artículo en Letras Libres, criticando por un lado la vena que él califica de autoritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum y de esta reforma judicial en particular, y lo que él dice era un sistema judicial con uno que otro detallito, con uno que otro desperfecto, y ese uno que otro desperfecto, pues parece que es la manzana que pudrió a todo el sistema judicial, y por eso aprovechaba la presidenta para nombrarlo sin nombrarlo. Sí, como el innombrable, como Carlos Salinas, aunque él es Ernesto Zedillo. ¿Por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Porque salen ahora con que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero ¿dónde está la crítica a lo que está pasando ahora? No solamente el nepotismo, la corrupción conocida, denunciada por la propia presidenta de la Corte, sino estos casos en donde es increíble, pues, impresionante que jueces liberen y liberen y liberen y liberen delincuentes, y resulta que siempre acaban en unos cuantos. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y varios
varias preguntas giraron evidentemente en torno a estas acusaciones, pues que la verdad es que son graves, de Omar García Harfuch. Volvemos a los números que él dio. 193 determinaciones que favorecieron a delincuentes. Ya decía también la presidenta Claudia Sheinbaum, no cualquier delincuente, no, los del crimen organizado, los narcotraficantes. Decía también Omar García Harfuch, a las calles regresaron 10 delincuentes que ellos creen que son probados. ¿Por qué? Porque los jueces deciden juzgarse a sí mismos y no se saben juzgar en contra de ellos. Vale la pena entonces ver cómo inician estas preguntas por parte de La Jornada, por parte del Excelsior, queriendo entender, bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya los acusaste y eso... ¿Qué es lo que abre la puerta? ¿Van a estar ellos juzgados en el banquillo una vez que que exista esta elección? ¿Qué es lo que vamos a tener para adelante? Y ahí el fiscal Gertz Manero entró en acción para decir todo, para leernos el manual, el proceso, y para que en el fondo pues no nos quedara tan claro, porque él dice, ¿te quedó claro? Pues me queda claro el proceso, pero ¿cuál es el que vas a seguir? Ay, no, pues no sé. Y entonces también ahí le entró el quite la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si hay denuncias, pues por supuesto, ya la pero más allá de la haga renovación que habrá con la elección, estos casos sistemáticos de liberación de gente vinculada al crimen organizado, ¿no procedería una denuncia penal o administrativa, por lo menos, ante el Consejo de la Judicatura por su desempeño? ¿Comentar, fiscal? Pero déjeme explicarle, mire, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad, ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos. Esos casos específicos, de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial, que tiene muchos años, no es de ahorita. Etcétera. Son los mismos que van a ser denunciados por la Fiscalía. Y otra, ¿cuál será el argumento para considerar que estos jueces han incurrido en alguna irregularidad? Es decir, las carpetas han estado mal integradas, ese es el argumento. ¿Y ustedes cuál sería el argumento que están diciendo por el cual ustedes dicen que se actuó mal por parte de los jueces? Y la última, perdóneme, la extensión. Esto sería a partir de septiembre, que ya está integrado el nuevo Poder Judicial, que se llevarían a cabo estas denuncias de parte de usted. A ver, usted me está haciendo una pregunta, a ver si la entendí bien. Es decir, ¿cuántas personas de las que el señor secretario de Seguridad, cuántos jueces están dentro de este marco? Déjenme darles a ustedes una explicación de lo que es el procedimiento penal. Cuando algún juez, algún magistrado o inclusive un ministro determinan una conducta procesal en la que ellos son la autoridad y nosotros somos parte, consideramos que es ilegal,
Nosotros no podemos partir de ese principio elemental para hacer una acusación penal. No, tenemos que ir a todas las instancias necesarias, primero para demostrar que tenemos la razón. Si independientemente de eso hay una conducta que sea imputable penalmente a ese juez, magistrado o ministro, tenemos el derecho de acudir ya como acusadores, que es independiente de que estemos en contra de una determinación de un juez o cualquier magistrado. Son dos cosas diferentes. Entonces, actualmente, si un juez incurre en una acción irregular, vamos a ponerla así, quien lo sanciona dentro del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura. Eso actualmente. ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Suprema Corte o los presidentes previos, es la norma. Es decir, quien dirige la Corte es la misma persona que sanciona o que dirige la institución, el área del Poder Judicial que sanciona a los jueces. ¿Qué se propuso en la reforma al Poder Judicial? Que sean dos áreas completamente distintas, porque el presidente o la presidenta de la Corte o los ministros pueden tener que ver algo con algún juez y entonces se convierte en juez y parte de todo. Entonces, ahora a partir de septiembre vamos a elegir no solo a los ministros de la Corte, sino al Tribunal de Disciplina Judicial. Esos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser otros completamente distintos a la Corte y van a ser electos o elegidos o elegidas. Son distintos a partir de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Por lo que decía el fiscal, si uno acusa a un juez de corrupción en el Ministerio Público, tiene que tener las pruebas de corrupción. No basta con decir hay una actitud sistemática de liberar delincuentes. Es interesante también, más allá de que si se les va a juzgar o no, lo que se puso en tela de juicio, ay, me encantan los términos legaloides, lo que se puso en tela de juicio es la honorabilidad de un sistema judicial que ya no solamente estaba podrido por ser ostentoso, como siempre acusó el presidente López Obrador, por ser víctima del nepotismo, como acusó también no solamente el expresidente López Obrador, sino la propia Claudia Sheinbaum, sino que por tener complicidades directas con el crimen organizado. Y entonces caben varias preguntas. La dimensión de ese cáncer. Decía Omar García Harfuch, 193 determinaciones que terminaron por liberar criminales con delincuentes en las calles. Pero se nos quedan varias preguntas. Bueno, ¿cuántos inocentes sentenciados? ¿Por cuántos jueces? Porque si dejan a unos libres, a los que sentencian, ¿cuántos de los sentenciados son realmente inocentes? Sobre todo cuando otro tema que no se tocó en particular en la mañanera tiene que ver con que terminan en la cárcel no necesariamente los culpables, sino los que no tienen dinero. Segunda pregunta que deberíamos de hacernos en el sentido de lo que ahí se estaba acusado. Bueno, ¿cuántos esperando una sentencia? Porque los jueces tienen mucha sobrecarga de trabajo, pero la pregunta es, pues, ¿cuánto trabajan? Y entonces, ¿cuántas personas esperan que se les dicte una sentencia? Y todo el tiempo que espera un inocente es el tiempo que injustamente está en prisión, que no sigue su vida y que además se expone a la vida del delincuente. Tiene que demostrarse quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero. Pero entonces, puede hacerse la denuncia penal,
Pero si no hay pruebas contundentes, un juez te puede decir, pues eso consideró mi compañero el otro juez. Más allá de lo Entonces, que ocurra. ahora, en septiembre, va a ser algo muy distinto, porque el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso ellos pueden poner denuncia penal, o alguien, la presidenta, la secretaria de Gobernación, un gobernador, un ciudadano, puede decir, este juez está cometiendo irregularidades, está liberando delincuentes, o juzgó a esta persona y aquí están los elementos suficientes para decir que es falso. Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial pues va a poder sancionar a partir de una serie de reglas, porque tampoco se trata de que se promueva la injusticia tampoco dentro del Poder Judicial, sino a partir de una serie de reglas van a definir la participación de los jueces. Ahora, si se encuentra que hay un delito penal vinculado con un juez, no hay impunidad y se presenta la denuncia. Peor todavía, ¿cuántos culpables no han sido juzgados o no han sido ni siquiera aprehendidos? Tenemos ahí un tema también de las fiscalías. Y ahí me puse a buscar algunos datos. Y fíjese usted, en México hay 6,730 jueces. Es importante decirlo porque si empezamos a dimensionar, en la conferencia de la mañana, pues se habla, Gertz Manero como que se hace un lado, ven que cuando explique no explica y dice, ay no, bueno, pues son casos específicos, no quiere decir que todo el sistema judicial sea la putrefacción o todo el sistema judicial esté al servicio del crimen organizado, porque si los acusas de eso, o no todo el sistema judicial son una bola de criminales delincuentes, corruptos como mínimo. Entonces, sí importa la proporción, son más de 6,000 jueces, casi 7,000, y estamos hablando de 193 hallazgos de irregularidades. Pues ya ahí, ya en proporción siento que pues es poquito, ¿verdad? Ahora, claro, esto es como en la vida misma. Cada decisión es una decisión gravísima. Aunque tengas que hacer 1,000,000 de decisiones, cuando cada decisión tiene que ver con dejo a una persona inocente en la cárcel, ¿no les parece gravísimo? O dejo un asesino libre o un violador para que viole a otra mujer o un narcotraficante siguiendo reclutando sicarios, pues es gravísimo. Pero en proporción, pues son poquitas las acciones, sobre todo si observas un dato que saqué de INEGI del 2022, donde hay, miren, aquí se los doy exacto, el número de asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura en 2022 fueron 1,256,077. Son muchos asuntos. Y se habla de que en cifras se tiene en el 2022 que los poderes judiciales estatales publicaron 752,000 sentencias. Bueno, 753,000 sentencias. Es importante mantener eso en mente, porque hablamos de manzanas podridas, pero no, hay que hacer, pues sí tiene que haber sentido la proporción, ¿no? Porque el cáncer, una cosa es un cáncer muy bien ubicado, detectado y que puedo extirpar, y otra cosa es que esté yo haciendo metástasis. Y yo creo que ahí la narrativa justamente se ve envuelta en el tema del crimen organizado, que la autoridad quiere decir, es que con estos jueces nosotros no hemos podido hacer suficiente, y puede ser un mensaje hasta para Trump, y para decir nosotros nos estamos esforzando. De hecho, la presidenta Sheinbaum, cuando se dieron a conocer los datos en seguridad, el descenso dramático, dice ella, y se insiste, respecto al año pasado, y que nunca se había tenido una tasa promedio de homicidios más baja desde el 2016, como la que se tiene ahora. Festejando esto, ella habló de que teníamos que agradecer el esfuerzo extraordinario, escuchen, y además los resultados que se daban a conocer. De 86.9 en septiembre del 2024 a 65.3.
significan la siguiente: 21 homicidios diarios menos en 7 meses. Es un esfuerzo de coordinación de todo el país, evidentemente, resultado de la estrategia de seguridad, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación de todas las áreas. Pero ¿quiénes realizan las tareas todos los días? Por supuesto, policías municipales, estatales, pero en términos de las fuerzas federales, pues es la Guardia Nacional, es los soldados, las soldados también que están en todo el territorio, marinos, que están dispuestos a dar la vida para defender la de otros mexicanos. Y por supuesto el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinando las tareas de inteligencia e investigación, y de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales. O sea, 21 homicidios diarios menos. Es un resultado extraordinario y debemos estar muy agradecidos del trabajo que hacen todos los días las Fuerzas Armadas. Hay esos datos que parecen las buenas noticias. Y yo les decía, entonces es una forma de decir, lo que nos detiene, pues es ese poder judicial que es tan corrupto. Y por el otro lado, el mensaje político. La reforma, porque el voto es el 1 de junio y ellos quieren que la gente participe porque la baja participación será interpretado como un fracaso de esta elección judicial y por eso es una forma de hacer el llamado al voto. Tenemos que reemplazar a estos jueces horrendos, corruptos, horrorosos por unos jueces que, digo, al menos yo, ya, oigan, de jueces no están preocupados, es que yo no conozco a ninguno. Bueno, hay que hacer la tarea y meternos ahí al INE, porque de verdad, es que por unos jueces que al menos vamos a votar, los conozcamos o no los conozcamos, pero los vamos a votar. Y les digo, también en lo político está, porque además, esta reforma sí era indispensable. Y tú, Zedillo, ladrón del FOBAPROA, eres el más incongruente para hablar de democracias, porque uno, pusiste a una Suprema Corte a modo, que ahora al menos va a ser a modo del voto y a modo de la popularidad, también hay que tener cuidado ahí porque pues también es muy conocido, son muy conocidas, por ejemplo, las ministras, las 3 ministras, y una parece que también tiene algo de corrupta si le creemos al asunto de que fue plagiadora. Pero bueno, ya no van a ser a modo del presidente, sino a modo de los votantes. Muchos votantes o pocos votantes, depende de esa jornada. Pero se insiste, esta sí es la democracia, la de Zedillo era la dedocracia, de un candidato débil que hizo una reforma que no llevó jamás a ningún resultado positivo en términos ni de equilibrio de poder, recuerden, pues sí, estas cercanías de los jueces, la política, me refiero a los ministros, ¿no? Putrefacta y nepotista y corrupta. Y así se nos fue la mañanera. Se empezaría a proceder en contra de ellos pasando todo lo que sería septiembre, ¿no? Que es cuando entraría el nuevo poder, ¿no? Está muy clara su pregunta. Con toda precisión vamos a informar públicamente de los casos en que hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la autorización para proceder en contra de un juez y nos los han negado. Lo voy a hacer público dando los datos específicos para que no haya malas interpretaciones. Pero vamos a continuar con las preguntas, por favor. Gracias. Y bueno, en este día que fue tan papal, tan santificado, pues el mensaje desde Palacio Nacional es: santifíquese con el poder del santo voto a ese poder que no tiene jueces de votos o que tiene
jueces con mancilla, no podrían ponerse una sotana blanca, es más, ni confesables son sus delitos, pero ojo, quedó pendiente lo que realmente es importante. Si tenemos todo esto donde los acusamos y decimos que son corruptos, la pregunta que más llevó a la confusión o que nunca fue aclarada es justamente ese momento en el que les dije, bueno, los datos que da Harfuch se van a traducir en acciones de la Fiscalía, o estamos hablando, pero no estamos acusando en palabras, pero no acusando en los actos. Es decir, ¿tienes o no tienes evidencia para encontrar los culpables? Porque eso decía la propia presidenta y Gertz Manero, el fiscal, que era el meollo del asunto, encontrar la culpa. Y si en el caso de Cuauhtémoc Blanco, él no puede ser culpable hasta que se le encuentre, él no puede ser culpado hasta que se le demuestre que no es inocente o ya me hice bolas en el peloterío, pero yo creo que en esa disyuntiva también estuvo esta conferencia en la mañana. Hay muchas acusaciones, pero no que se es inocente hasta que te muestren lo contrario, y yo además me quedo con muchas preguntas que van más allá de a quienes dejaste libres, es a quienes dejas presos, a quienes no has sentenciado, a quienes no les has hecho justicia, porque ese es en realidad el desprestigio y el fracaso del sistema judicial de nuestro país, que ni ayer, ni antier, ni con la ministra Piña, ni con el ministro Saldívar, ni con otros muchos ministros, jamás han llevado justicia para los más. Pareciera que la justicia siempre se limitaba al que mejores medios, al que más pesos, al que mejor abogado, a quienes se podían defender o corromper para llevar a cabo una defensa. Ojalá que después de la reforma no sigamos con ese mismo lastre.